Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en Fritz Honka, el destripador de San Pauli. Fritz Honka fue un asesino en serie que actuó en Hamburgo durante la década de los 70. El destripador de San Pauli, la zona roja de Hamburgo, fue un asesino en serie alemán. Depositó los cadáveres de las mujeres que asesinó en su apartamento en Hamburgo y compró muchos litros de perfume para que sus vecinos no se dieran cuenta. El 31 de julio de 1935 nace en Leipzig, Alemania, Fritz Honka. En aquel momento era el tercer hijo de un matrimonio humilde, dedicándose la madre Elsa a ser asistente y el padre, también llamado Fritz, a la carpintería. Pero conforme pasaron los años, la familia fue haciéndose cada vez más numerosa, llegando a tener un total de 10 hijos. Pese a que ambos tenían trabajo, los sueldos no eran suficientes como para poder alimentar y poder cubrir todas las necesidades básicas de cada niño. Además, a estos problemas se le unieron que Adolf Hitler se encontraba durante aquellos años en el poder y también el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ambos sucesos fueron una confrontación directa con los ideales comunistas del padre. Los rumores en el barrio comenzaron a ser cada vez más y más persistentes. Los vecinos señalaban sus ideas políticas y el malestar social a la represión del régimen, que iba aumentando. Todo esto acabó costándole la detención. También a su hijo Fritz Honka, que fue llevado junto a su padre a un campo de concentración. Elsa se quedó completamente sola, a cargo de los otros 9 hijos, convirtiéndose en una situación completamente insostenible. Además, su marido Fritz comenzó a tener problemas de salud y también desarrolló una fuerte adicción al alcohol. La combinación de ambos y el duro trabajo que desarrollaba como fogonero por aquellos años acabó costándole la vida en 1946. Ahora sí, Elsa estaba completamente desamparada y tuvo que tomar una decisión drástica: mandar a alguno de sus hijos a un orfanato. Fritz Honka fue uno de los que tuvo que pasar algunos años de su infancia en un orfanato. Cuando Fritz Honka cumplió los 15 años, comenzó a trabajar como albañil para poder ganarse la vida, pero esto no le aseguraba una estabilidad laboral, lo que le llevó a intentar cambiar de trabajo y acabó en Brockhof, un pueblo situado en Baja Sajonia. Ahí intentó trabajar como granjero, ayudante, pero tampoco auguraba demasiado buen futuro. Este último cambio, al menos para su propia satisfacción, encontró a una amante llamada Margot. La relación entre ambos fue fugaz, pero supuso verse en una encrucijada. Cuando Margot le anuncia que está embarazada, Fritz tiene que tomar una decisión: o se queda con Margot y le pasa una pensión de 3.000 marcos o huye. Escogió la segunda opción. A mediados de la década de los 50, concretamente en 1956, Fritz llega a Hamburgo. Por aquel entonces ya había cumplido los 21 años. Este nuevo cambio de residencia le permite encontrar otro nuevo trabajo, y esta vez
En el puerto, en una compañía constructora de barcos y submarinos, todo parecía transcurrir con normalidad, pero todo iba a truncarse en cuestión de segundos, cuando tras sufrir un accidente de tráfico el rostro de Fritz acabaría desfigurado, sus dientes rotos, la nariz torcida y un estrabismo evidentemente acentuado. Le provocaría severos problemas psicológicos y una autoestima completamente destruida. Fritz pensaba que su vida sentimental había acabado en el mismo instante en que sufrió aquel accidente. Aparece Igne en su vida. La pareja comenzó a mantener una relación sentimental y acabaron casándose en 1957. Fruto de ese matrimonio nacería un bebé, al que se le llamaría Fritz, manteniendo el mismo nombre para toda una serie de generaciones en la familia. Pero lo que parecía un matrimonio feliz y una vida asentada, comenzó a desencadenar en una serie de episodios que no pasarían desapercibidos para los vecinos por su intensidad. Durante toda una década mantuvieron fuertes discusiones, gritos y peleas. Los vecinos eran testigos de todo ello y el matrimonio, tras varias rupturas y reconciliaciones, decidió divorciarse en 1967 definitivamente, cuando protagonizaron un episodio violento delante de sus propios vecinos. Esta ruptura le llevó a trasladarse a un apartamento bastante pequeño, de apenas 20 metros cuadrados. Ahí estuvo conviviendo con una mujer durante un tiempo, pero la mujer acabó marchándose tras un intento de violación por parte de Fritz. La situación emocional de Fritz se vuelve totalmente dramática. Solo, desamparado y con una autoestima destruida por su complejo, tras haber sufrido el accidente, le llevó a refugiarse en el alcohol. La adicción fue en incremento e incluso llegó a aparecer completamente ebrio durante su jornada laboral. Esto le valió el despido, lo único que le quedaba por aquel entonces, su trabajo. Lo acababa de perder. Esta espiral de malas acciones le llevó a desarrollar una profunda misoginia, creyendo que el problema de todos sus males se encontraba en las mujeres. Este odio fue acentuándose conforme iba sufriendo rechazos de una u otra mujer, lo que le llevó a frecuentar el barrio de Ripperba en busca de la compañía de mujeres a cambio de dinero. Vestido de negro y con un objetivo claro, comenzó a merodear por la zona en busca de un prototipo de mujer muy definido, de en torno a los 50 años, de una estatura más baja que él, menos de 1.68 metros, y desdentadas. Él pensaba que si buscaba a mujeres de este perfil, se aseguraría que no le rechazaran y que no se burlaran de sus defectos. El destripador de San Pauli tuvo la carrera criminal de un asesino en serie. Gertrude Bauer, de 43 años, fue la primera de sus víctimas. Había acudido hasta el apartamento de Fritz para mantener relaciones sexuales, pero cuando llegó se encontró a un cliente completamente ebrio y fuera de control. Cuando Gertrude se dio la vuelta para abandonar la casa de Fritz, negándose a mantener relaciones sexuales con una persona que presentaba tal estado, la ira se apoderó de él y se lanzó sobre ella. No pudo soportar un rechazo más, la asfixió.
Cuando el cuerpo sin vida reposaba sobre el suelo, Fritz la descuartizó en pequeños trozos que disimuladamente fue abandonando en distintos rincones de la ciudad. Pero no todo el cuerpo, el torso lo guardó en su apartamento y la policía, tras recibir una denuncia por la desaparición de Gertrude, acabó descubriendo los restos esparcidos, pero no tuvo remedio que archivar el caso. Por falta de pruebas, no pudieron encontrar al responsable de tal atroz asesinato. Durante los siguientes 4 años, Fritz Honka se mantuvo en silencio y discreto, pero los crímenes volverían con más frecuencia y más violencia, aún si cabe en 1974. El verano de 1974, una serie de asesinatos inundan la ciudad. Anna Beuchel, de 54 años, se cruzó en el camino de Fritz en agosto de 1974. 4 años antes de este encuentro ya se había producido en el mismo sitio el cruce con Gertrude. Fritz seguía frecuentando el mismo bar y los mismos ambientes, pero desde que asesinó a su primera víctima no había vuelto a actuar, hasta aquella noche, tras acordar con Anna mantener relaciones sexuales en casa de él. Anna le acompañó, pero Fritz fue incapaz de mantener una erección, así que le pidió cambiar de práctica sexual. Las risas de Anna invadieron los apenas 20 metros de la casa de Fritz. Poseído por la ira, se abalanzó sobre ella y acabó asesinándola. Nuevamente volvió a ejecutar parte del mismo proceso que llevó a cabo con Gertrude. La descuartizó y guardó sus restos en el altillo. Esta vez no esparció restos de su cuerpo por la ciudad, lo que hizo que el asesinato pasara más desapercibido. Además, nadie denunció la desaparición de Anna. En diciembre de ese mismo año, Frida Roblick, de 57 años, corrió la misma suerte que sus predecesoras, y en enero de 1975, Ruth Scott, de 52 años, exactamente lo mismo. Tampoco nadie denunció sus desapariciones. Las quejas de los vecinos caen en saco roto. Alcohol y perfumes. Así se podría resumir la vida de Fritz. Durante los siguientes meses, el olor nauseabundo comenzaba a filtrarse por cualquier rincón del edificio y los vecinos comenzaban a quejarse. Fritz era consciente de que el olor a descomposición de todos los cuerpos que guardaba en su casa comenzaban a ser cada vez más intensos. Mientras trataba de disimularlo con perfumes y piedras aromáticas, iba consumiendo ingentes cantidades de alcohol que le mantenían relativamente al margen de la realidad. Las quejas de los vecinos iban en aumento, pero las autoridades jamás se personaban en el edificio para indagar de dónde provenía el olor. Pasaron varios meses y los olores se intensificaron todavía más. Durante los meses de calor, las quejas seguían en aumento, pero nadie hacía nada para remediarlo. No fue hasta que se produjo un incendio cuando salió a la luz la verdad. El 17 de julio, a las 3:30 p.m., unas llamas empiezan a inundar la segunda planta del edificio donde vivía Fritz Honka. Los bomberos llegaron rápidamente y tras sofocar el fuego revisaron cada una de las viviendas por si alguna persona había podido quedar atrapada o inconsciente a causa del humo. Todo parecía estar controlado hasta que llegaron al apartamento de Fritz, el cual acabaría conociéndose como
la Casa del Horror de Hamburgo. Al acceder los bomberos a la vivienda, el techo se derrumbó. 4 bolsas cayeron sobre el suelo, llena de brazos, piernas y torsos mutilados y desnudos, ropa y calzado de mujer, imágenes pornográficas y póster de modelos desnudas, sendas muñecas, además de numerosas botellas de bebidas alcohólicas. Las narices de las víctimas habían sido amputadas, así como sus lenguas, 2 elementos característicos que reflejan parte de la psicología del propio criminal. Los cadáveres descuartizados de 4 mujeres, sin querer, habían sido descubiertos en el escondite de un asesino en serie. La detención de Fritz Honka, el Jack, el Destripador. En cuanto Honka subió las escaleras del edificio, lo arrestaron y lo llevaron a la dependencia policial. Tras 60 horas sin abrir la boca, finalmente terminó cantando. En su declaración, Fritz se autodenominó Jack, el Destripador, y espetó un "me las acabo de follar" a modo de pretexto. Además, dio toda clase de detalles sobre las víctimas, sus nombres, fechas y la razón de cada asesinato. Al cotejar dichos datos, los investigadores se dieron cuenta de que nadie había denunciado la desaparición de aquellas mujeres. Nadie las buscaba, excepto a la primera, Gertrude Brauer, un caso que se resolvió 5 años después, porque Honka guardó su tronco en una bolsa en el desván de su casa. Durante el juicio celebrado en el Tribunal Regional de Hamburgo en 1976, los psicólogos forenses que examinaron al acusado determinaron que Fritz desarrolló su agresividad y se desquitó con mujeres relativamente indefensas por la influencia de cantidades considerables de alcohol. A esto se sumaba su necesidad de tener un papel superior como hombre, viéndose incluso a sí mismo como el señor de la vida y la muerte. Pese a las pruebas recabadas y a su propia declaración en la sede policial, Honka afirmó en el estrado: "No soy culpable". Su abogado defensor intentó excusar sus actos por tratarse de una persona con problemas psiquiátricos debido a su grave adicción al alcohol. Así, el juez lo sentenció a 15 años de prisión por un delito de asesinato y 3 de homicidio, todos ellos perpetrados bajo un estado de culpabilidad reducida. Aquello significaba que Fritz no iría a un centro penitenciario, sino a un psiquiátrico, una estancia que cumplió con muy buena conducta y sin ningún tipo de altercado. Finalizada su condena, fue puesto en libertad y vivió bajo la identidad de Peter Jensen. El apellido era el de un pariente cercano, en una residencia de ancianos de Scharbeutz. Su estancia allí no pasó desapercibida. En el asilo, por sus fuertes delirios, se quejaba del olor a cadáver en su habitación. Tan solo 5 años después, Honka moría de un ataque al corazón. Era el 23 de octubre de 1998 y tenía 63 años. Jamás había dejado el alcohol ni el tabaco. Su truculenta historia fue llevada a la literatura en 2016 gracias a Heinz Strunk y su novela Der Goldene Handschuh, ganando el premio Wilhelm, uno de los galardones literarios más respetados de Alemania. La manera en la que el autor relata el mundo desolador de Fritz Honka,
sumido en el consumo excesivo de alcohol, los problemas sexuales y los crímenes violentos. Llamó la atención del director de cine Fatih Akin, que en 2019 hizo una adaptación cinematográfica del libro No apta para estómagos impresionables. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes. Espero nos sigan apoyando y estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.